Hola, bienvenidos a Restitución en Voz Alta. La Ley 1448 de 2011 es considerada por muchos como uno de los avances más importantes que se ha dado hasta ahora en materia de la reforma agraria que tanto necesita el país. Esa ley permitió también avances, por supuesto, en restitución de tierras. Y eso también nos llevó a entender que es importante un diálogo, y así lo ha entendido también el mayor Giovanni Yule. Es importante un diálogo justamente con la rama judicial. Hoy en Restitución en Voz Alta justamente nos acercamos a esa rama de la justicia, a esa rama del Estado mejor, que nos va a ayudar a sacar estos procesos de restitución de tierra adelante. Les damos la bienvenida nuevamente. Restitución en voz alta, devolviendo la tierra, reconstruyendo la vida. Gracias por estar con nosotros. Nos ubican en X como @urestitución, en Facebook e Instagram como @restitución de tierras y en YouTube como @restitución tierras. Y hoy le hicimos la invitación justamente a una persona que conoce muchísimo, que ha trabajado muchos años, ya me corrigió que no son tantos como yo pensaba. Marta Caicedo, ¿cuántos años con la unidad de restitución de tierras? 12 años aquí trabajando en la oficina asesora de comunicaciones de la unidad de Pero la ley restitución. 14, Fui- 11. No, la ley cumplió este año 14 años. A 14, sí, Y claro, de esos 2011. 14, porque fue en el 2011, y de esos 14, yo desde el 2012 llegué a la unidad de restitución de tierras. Por eso, Marta, la importancia de que nos acompañe usted aquí con nosotros. Y Paola Villaveles, que repite, es la directora jurídica de la unidad de restitución de tierras, también está con nosotros. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias, Juan Ricardo. Gracias por acompañarnos, porque este programa, Marta, tiene un tinte, digámoslo así, muy especial. Una invitada que uno no debería decir porque todos los invitados son especiales, pero de verdad que la invitada que tenemos hoy es bien importante para el trabajo que hacemos en la unidad de restitución de tierras. ¿Con quién estamos, Marta? Bueno, hoy nos encontramos con la doctora y magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Claudia Regina Espósito Vélez. Doctora Claudia Regina, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy usted en este clima caleño? Sabroso. Muchísimas gracias, pues esta amable invitación, doctora Paula Villa, la Unidad de Restitución de Tierras. Como muy bien lo mencionan, la rama judicial y bueno, a través del Consejo Superior de la Judicatura, pues que es quien es el órgano de administración de la rama judicial, lidera todos estos temas de políticas de implementación de la jurisdicción y especialidad de restitución de tierras, así como su monitoreo y seguimiento. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en la ciudad de Cali, acompañándolos en este gran encuentro. Gracias, magistrada, por estar con nosotros. Paola, magistrada, les voy a pedir su perfil de educadoras, de pedagogas, para que avancemos un poco en este diálogo y quisiera arrancar justamente por ahí. Hablamos de justicia y en general uno entiende el término justicia, pero la justicia especializada, ¿cree usted, magistrada, que se está entendiendo qué es la justicia especializada? ¿Cómo hablarle, como yo suelo decir, que entienda mi abuela y mi sobrina? Bueno, hablamos de una justicia, o más bien el legislador establece una justicia especializada para diferenciarla de la justicia tradicional, es decir, de los jueces ordinarios, con una finalidad que es que esta justicia sea más ágil, ¿sí? Que los procesos sean más breves, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos que se pretenden proteger con estos procesos y pues por ello también es de carácter transicional, porque lo que se quiere es que los conflictos se resuelvan en un lapso que no supere los términos tradicionales que suelen tener los procesos ordinarios. Entonces, se ha diagnosticado que si este proceso de restitución hubiese seguido el camino tradicional de la justicia civil ordinaria, no podríamos en el día de hoy estar hablando de los resultados que se han presentado, los inicios que se han presentado de resultados en las intervenciones y lo que vamos a ver a lo largo de este encuentro. Entonces, por ello es especializada la justicia y los jueces, porque también es importante hablar de las personas que detentan, que están encargadas de pues, aplicar estos principios, materializar esos derechos a los que aspiran pues, estas víctimas del conflicto armado. Entonces son jueces especializados en restitución de tierras. Son jueces que deben tener una preparación distinta que un juez ordinario. Y lo más importante cuando yo hablo del perfil del juez de restitución de tierra, no solamente debe ser un juez técnico, sino debe ser un juez sensible, un juez humano, que tenga empatía con la víctima, que sepa llegar, que sepa interpretar cuál es su querencia, digámoslo así, y, digamos, ponerse en el lugar de los demás. Bueno, ahí magistrada, yo tendría una pregunta.
¿El país es diferente con la ley de víctimas y restitución de tierras? Bueno, un ejemplo claro lo podemos ver en las muestras que hemos recorrido, pues aquí en el encuentro, algunas que hemos visitado, porque no es un discurso, es una realidad. La decisión judicial es importante, claro que sí, porque sin la decisión judicial, pues no se materializaría esa aspiración. Pero detrás de cada decisión judicial hay el restablecimiento de un proyecto de vida. Eso lo veíamos ahorita cuando nos explicaban, no, después de la decisión, y no solamente de una persona, porque hablamos del trabajo colectivo. Detrás de una sentencia de las 12.000 que tengo yo en mis fuentes oficiales del CIERJU, 12.948 sentencias, no hay una persona, hay proyectos de vida de familias enteras. Entonces, para responderte la pregunta, considero que sí, somos diferentes luego de 14 años de la entrada en vigencia de la ley 1148, porque hemos logrado restituir, repito, los proyectos de vida de mujeres, de niños, de familias enteras. Ahora quisiera reforzar lo que plantea la magistrada, que me parece de un valor incalculable casi, que la magistrada justamente menciona el tema de la sensibilidad. Nosotros hemos hablado muchas veces de esto, de que necesitamos eso, y yo arrancaba el programa mencionando que el mayor Giovanni Yule ha buscado también estos acercamientos. Necesitamos todavía mucha más sensibilidad, cómo estamos en ese camino justamente de hacer que se entiendan más los derechos de las personas víctimas de despojo. Bueno, en este encuentro tenemos presencia de jueces, juezas, magistrados, magistradas, procuradores, procuradoras, servidores públicos de la Unidad de Restitución de Tierras, entidades con el deber del cumplimiento de las sentencias judiciales. Estamos comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, campesinas. Es decir, yo creo que quienes estamos aquí sentados entendemos, tenemos la sensibilidad y tenemos el compromiso para asumir una tarea como lo es la restitución de tierras y de derechos territoriales. Creo profundamente que esta justicia, y bien lo mencionaba la doctora Espósito, es una justicia muy diferente porque es una justicia que se acerca al territorio. Ver a los jueces, a los servidores públicos en una diligencia de inspección judicial, donde tenemos las botas puestas, donde vamos en mula, donde llegamos por el río, donde efectivamente tenemos que hacer caminatas de largas horas a grandes temperaturas, pero que además tenemos esa capacidad justamente de acercarnos al entendimiento de lo que ha significado el conflicto armado para la víctima, es fundamental y creo que lo ha sido. Hola, la sentencia T-120 del año 2024 emitió la Corte Constitucional. De algún modo también es, casi que podríamos considerarlo como un llamado de atención, pero también un empujón, que ya escuchamos a la magistrada en un segundo, pero desde aquí, desde la Unidad de Restitución de Tierras, ¿cómo se recibe esta sentencia? Yo creo profundamente que las altas cortes, al igual que el Consejo Superior de la Judicatura, han sido fundamentales para formar el proceso de restitución de tierras, pues porque fue un proceso, recordemos que ha sido un proceso novedoso, que es un proceso que, digamos, no todo fue establecido en la ley, entonces la jurisprudencia, el apoyo de las altas cortes siempre ha ido moldeando de alguna manera muchas de esas figuras procesales que no existían en algún momento. Y en este caso, el llamado que nos hace la Corte Constitucional a decir, necesitamos mejorar nuestros sistemas de información, necesitamos mejorar nuestros sistemas de articulación, son bienvenidos. Son bienvenidos por la Unidad de Restitución de Tierras y ya veníamos trabajando, digamos, en la posibilidad de tener unos sistemas de información que recojan no solo a las órdenes que tiene la unidad, sino que tienen las demás dependencias, las demás instituciones, para que pueda ser cumplida en término. También hemos profundizado, y es una de las cosas que vamos a estar dialogando en este congreso, justamente cuál ha sido el protocolo que desde la unidad de víctimas y de la unidad de restitución de tierras estamos disponiendo para que todas las entidades asumamos esta tarea. El manejo de la información resulta clave para poder cumplir en término. En el caso del Consejo Superior de la Judicatura, la T-120 nos dice a nosotros, tienen que como que hacer seguimiento, tienen que imprimirle, digamos, una fuerza importante para que realmente se materialice el proceso de restitución de tierras. Ahí cómo participan los jueces y magistrados de restitución. Bueno, quisiera mencionar que pues esta orden, porque son órdenes los que imparte la Corte Constitucional,
frente a un caso concreto que fue pues un caso de congestión en un despacho judicial, pero es una sentencia de tutela que no solamente impactó al caso de congestión de ese proceso, sino que la Corte allá aprovechó para hacer un análisis o un diagnóstico de cuál era esa situación de congestión a nivel nacional. Magistrada, En escúchame, para aterrizarlo un poquito más, hablamos de que un caso de un ciudadano que a través de una tutela reclama y que se está una demorando. comunidad, Ok, sí, en el Putumayo. ajá. Y la ¿Comunidad Corte, indígena, magistrada? O... sí, Ok, aprovecha, es decir, eso se llama, pues para los ciudadanos, las acciones de tutela, pues tienen efectos entre las partes que se interponen, pero hay unas decisiones de la Corte Constitucional que tienen un impacto en toda la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, como esto es un asunto tan importante y como todos sabemos que aquí por primera vez el Estado colombiano reconoce de forma masiva, ha reconocido de forma masiva el derecho fundamental a la restitución de tierras, es un derecho fundamental. Por eso la Corte aprovecha para en este caso concreto impartir unas órdenes, en el caso del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de superar esa situación de congestión que se presenta a nivel nacional. A raíz de esas órdenes que nos imparte la Corte, el Consejo Superior de la Judicatura adopta un Plan Nacional de Descongestión desde el año pasado, el cual fue presentado a la Corte Constitucional y al cual se le está haciendo un seguimiento de carácter permanente. Pero allí la Corte también aprovecha para decir que la causa de la mora no es atribuible única y exclusivamente a la rama judicial. Es una causa, es multicausal, porque esto es un proceso en el que intervienen distintas entidades del orden administrativo, del orden judicial. Pero en lo que a nosotros respecta y en la pregunta que nos hacía Marta, nuestros jueces están involucrados en la ejecución de ese Plan Nacional de Descongestión, porque uno de las, digamos, reparos que hacía la Corte en esa decisión judicial era el de la formación. La formación y el tema de los sistemas de información, mejorar esos sistemas de información, no solamente aumentar la oferta judicial, sino que estos dos temas, pues consideró que eran importantes para superar esa situación. Nosotros venimos adelantando una serie de reuniones con nuestros jueces precisamente para levantar una información y establecer qué es lo que se requiere precisamente para nosotros implementar esa mejora en los sistemas de información. Y con el tema de la capacitación lo hacemos de manera permanente con nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y hemos programado pues unos conversatorios, ya hemos hecho un diplomado y lo más importante de todo esto, que yo también lo mencioné en la intervención que hice pues en la apertura del evento, es que nosotros tenemos una oferta permanente disponible en nuestra página web de la rama judicial sobre ciclos de capacitación en restitución de tierras. Bueno, y ahí, directora, ¿cómo entra a operar y cómo se habla, digamos, nosotros como parte ejecutiva del Estado con la rama para lograr fortalecer este proceso de restitución de tierra? Bueno, lo primero es que hemos mantenido un diálogo permanente. Con el Consejo siempre hemos tenido las puertas abiertas y eso, digamos, se lo agradezco personal y profesionalmente a la doctora Expósito. Los espacios, por ejemplo, de capacitación en los que ellos intervienen siempre somos convocados. A su vez, nosotros los diálogos también siempre los hemos convocado. Tenemos también la posibilidad de tener unos convenios de trabajo para fortalecer por ejemplo, la justicia digital. O sea, la justicia digital en materia de restitución es uno de los grandes avances que en la materia nosotros tenemos incluso la posibilidad de hacer una erradicación de manera digital y eso es posible justo a este ejercicio de diálogo permanente y sobre todo poder tener estas posibilidades de plantear las dificultades, las posiciones, como decía la doctora Expósito, reconocemos que los asuntos que corresponden a la etapa judicial y al posfallo y las dificultades o cuellos de botella que así se puedan presentar son estructurales, son multicausales, pero yo también siempre hago un llamado a reconocer las bondades y las características de un proceso de restitución. Yo no me imagino un país como Colombia hoy sin el proceso de restitución. Las posibilidades de haber que las personas hayan retornado a sus tierras, lo hemos dicho siempre en el programa,
que las personas digan que volvieron a la cuna de sus hijos, que las personas puedan advertir que sus proyectos de vida volvieron a nacer, no habría sido posible a través de la justicia ordinaria. No teníamos mecanismos ni normas que nos permitieran llegar hasta allí. Digamos, estamos cumpliendo 20 años de justicia y paz que ha sido una justicia fundamental para abrirnos caminos en términos de la información,